¿Cuántos dicen para el Señor un fuerte aleluya? ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Bueno, contento en esta tarde de poder estar delante de su presencia. Y de cómo no, que Dios me dé el privilegio en esta tarde de poder compartir un cacho de palabra con todos ustedes. Son las 8. Pasan los años y no te se van los nervios de predicar, pastor. Eso es bueno. Y la verdad que hoy necesito que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Amén. Mira, a modo de introducción, iglesia del Señor, voy a decirles cómo recibí este mensaje. Hace un par de meses, antes de que fuera obrero, yo estaba en la casa meditando y decía al Señor: Dios mío, el día que tú me entregues una iglesia en mis manos, que tú me dejes servir en tu iglesia, ¿de qué manera puedo administrarla yo? ¿De qué manera puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar a esa iglesia, pastor? Me venían todas esas preguntas y esas inquietudes. Y empecé a preguntarle al Señor: Dios mío, ¿cómo puedo hacer yo? Y saben, me vino un salmo que todos lo conocen ustedes, que hablando de este tema, seguro que ya saben cuál es, y me vino el Salmo 23. Aleluya. Por varón. Amén. Aquí lo tenemos también. Y miren, lo primero que vemos, iglesia del Señor, y es una enseñanza que me dio a mí el Señor, y estoy en mi casa, lo mismo, ¿vale, pastor? Lo primero que Dios me hizo entender a mí: si tú quieres pastorear mi iglesia, primero debes ser pastoreado por mí. Aleluya. Muy bien. Porque no puedes pretender pastorear si primeramente no eres pastoreado por Él. Y ahora la siguiente pregunta que yo me hacía: ¿cómo eres tú como pastor? ¿Cómo eres tú, Señor, como pastor? Y de aquí va a tratar el mensaje en esta tarde. Miren, vamos a leer la palabra del Señor. Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas del reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo le voy a rogar a mi hermano y a hacerme presente en esta tarde. Para Dios y para la felicidad. Gracias. Damos muchísimas gracias, Dios mío, por la bendición, Señor, de esta tarde que nos permite, Dios mío, de poder, Señor, estar en este culto, Padre, adorando, Señor, y exaltando tu santo nombre, Padre. Estamos, Señor, en esta tarde a tu siervo, Dios mío, por una vez más, rogándote, Señor, toda tu iglesia junta, Padre, por tu siervo, para que tú en esta tarde, Dios mío, lo capacites, lo uses, Dios mío, lo impulses a lo que tú en esta tarde quieres hablar por medio de tu siervo, Padre. Pero luego que tu palabra sea predicada y glorificada en cada vida y en cada corazón, Señor, que estamos aquí presentes. Pero luego que tu palabra venga, Señor, Dios mío, restaurando vidas, Señor, de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, tu palabra, lo que tú en esta tarde quieres ministrarnos, Padre, por medio de tu siervo. Dale la sabiduría, Señor, y la capacidad para poder expresar tu misma y santa palabra, Dios mío. Presentamos, Dios mío, delante de ti, Padre, para que en esta tarde tu voluntad sea hecha, Dios mío, como tú quieres. En el bendito nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Miren, iglesia del Señor, predicar de los 4 versículos sería muy extenso, porque en cada versículo puede sacar un mensaje. Pero simplemente voy a tomar el versículo 1, Jehová es mi pastor, y el versículo 4. Pero antes de entrar, miren, iglesia del Señor, a lo largo de la Biblia
encontramos nombres y títulos que se le dan a Dios, Aarón. ¿Y saben lo que significa un título? El título es un nombre o una denominación de una obra o de algo, para que ustedes me entiendan. Por ejemplo, yo me llamo Edu, ¿vale? Pero la mayoría me conoce como el gordito. ¿Por qué? Porque es un rasgo de mi físico. Entonces, cuando me ven, el gordito. Entonces, cuando hablamos de títulos y lo aplicamos al Señor, estamos hablando de rasgos de su carácter y de su persona, de lo que eres. Amén. Entonces, iglesia del Señor, no solamente la gente se lo dice, sino Él mismo se autodenomina diciendo: yo soy el buen pastor. Amén. Entonces, iglesia del Señor, vemos que el pastoreo en Israel fue muy importante. Incluso personajes bíblicos que marcaron su época, como Abel, Abraham, Jacob, hermanos, el mismo David, Moisés, fueron pastores de ovejas. Y ahora, iglesia del Señor, yo me imagino que David, antes de escribir el Salmo, está haciendo memoria de lo que él fue en el pasado. Y es que él fue pastor de ovejas. Él no tenía presente lo que era ser pastor, iglesia del Señor. Y ahora se mira a él y mira a Dios y tiene que decir: Jehová, tú eres mi pastor. Entonces, para que ustedes me entiendan, iglesia del Señor, ¿cuál era la labor de un pastor? La labor del pastor era guiar, defender y alimentar al rebaño. Y cuando las ovejas estaban heridas o se perdían, el pastor tenía que salir en busca de ellas y curarlas. Entonces, iglesia del Señor, David tiene que decir cuando se presenta donde Saúl para pelear con el gigante, dice: mira, soy pastor de ovejas. Y cuando han venido, iglesia del Señor, osos o leones a comerse las ovejas, he salido yo al encuentro del oso y del león y los he mirado para que no se coman las ovejas. Imagínense si David, siendo débil, ha sido capaz de enfrentar osos y leones, que será mi Cristo de la gloria, el omnipotente, el santo, aquel que no tiene rival, aquel que nadie le hace sombra. Y saben, Él quiere ser nuestro pastor. ¿Saben qué es lo malo de hoy? Que no todos estamos dispuestos a ser pastoreados por Dios. Muy bien. ¿Sabes que no todo el mundo nos dejamos pastorear por Dios? Como pastor, Él te quiere guiar. Y Él quiere llevarte por la senda de justicia. La senda de la justicia quiere decir una senda recta, iglesia del Señor. Seguir al Señor no se puede servir de cualquier manera. Si quieres seguir y obedecer al pastor, tendrás que santificarte, tendrás que vivir una vida ordenada, una vida de testimonio. Por eso no todo el mundo se deja pastorear por Él. Otra de las cosas que me enseña mi Biblia es que el pastor es el que tiene que alimentar a las ovejas. Miren, no te digo que te quedes en la casa y me esperes el porvenir para alimentarte, porque la Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. Pero sí, iglesia del Señor, tomen el consejo de que no emprendas nada que no sea la voluntad de Dios. ¿Saben por qué muchas veces en nuestro trabajo fracasamos? Porque no nos dejamos guiar por Él. Porque no esperamos el alimento que Dios tiene preparado para nosotros. Y esto no solamente es espiritual, sino carnalmente. Sigo. Él es el que te defiende. Y miren, vamos a entrar en el mensaje que el Señor me daba. ¿Saben, iglesia del Señor, que
todo te vaya bien. Ser pastoreado por Dios, iglesia del Señor, no es que todo te vaya a salir bien. Voy a decir una fuerte en esta tarde y si no, que luego el pastor me corrija. ¿Sabes que a veces ser pastoreado por Dios nos va a tocar pasar por el valle de la sombra y de la muerte? Es fuerte, iglesia del Señor. El valle de la sombra de la muerte, iglesia del Señor, con mucho respeto. Aquellos hombres que estudian nos dicen que cuando las ovejas eran pastoreadas en Israel, habían valles oscuros donde los depredadores, los leones, los lobos se escondían, esperando la oportunidad que pasara la oveja para comérsela. Pero saben, nos dice algo mi Biblia, y es que el pastor de los pastores en el valle de la sombra de la muerte, Él está contigo. Y saben, hay algo que me llamaba la atención, iglesia del Señor, y es que dice, en el valle de la sombra de la muerte, pero es que en el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Y por qué tenemos que esperar en Dios? Miren, ahora pon Mateo 27:45. 47, ¿no? 27:45. Miren esto, cerca de la hora novena, Jesús, 45 aló, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Sabes que Jesús también pasó por el valle de la sombra y de la muerte? ¿Y cómo enfrentó Cristo este proceso de pasar por el valle de la sombra de la muerte? Hermanos, Cristo lo pasó él solo. Los discípulos le abandonaron. Los judíos gritaron crucificarle. ¿Y qué manera ha hecho Cristo en medio de la cruz? En medio de la cruz ha gritado, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Sabes que Cristo pasó el valle de la sombra de la muerte él solo? ¿Saben para qué? Para que el día que usted y yo pasemos por el valle de la sombra de la muerte, no estemos solos. Y es que Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso tenemos que confiar y saber que en cualquier situación, en cualquier lugar, Dios va a estar contigo. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar sola. Amén, amén. Qué bien. Miren, iglesia del Señor, ¿saben que Cristo para culminar el plan de redención tuvo que pasar por el valle de la sombra de la muerte? ¿Saben que a veces nos va a tocar a nosotros atravesar este valle para culminar aquello que Dios tiene para nosotros? ¿Saben? Ha gritado una frase mientras está crucificado Cristo y es consumado es. Aleluya. En esa frase ha entregado su espíritu. Los romanos pensarían un loco más que ha muerto por sus ideales. Los judíos se han frotado la mano pensando que era un falso maestro. Pero saben, él ha dicho algo que ninguno se lo ha creído, y es que al tercer día resucitará. Han pasado un día, han pasado dos, y al tercero Cristo ha resucitado. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia del Señor? Que habrá momentos que como Cristo nos sentiremos solos, nos sentiremos sin fuerzas, pensando que ya no hay salida para nosotros. Pero ¿qué va? Cuando nosotros pensamos que para nosotros no hay salida, Dios tiene el principio de tu carrera, Dios tiene el principio de
eso, iglesia del Señor, hoy quiero animarte. Quiero decirte que no estás solo. Quiero decirte que no estás sola. Que confiemos más que nunca en el Señor, porque Él es tu pastor y Él quiere guiarte, Él quiere alimentarte, Él quiere protegerte, iglesia del Señor. ¿Y qué es el centro del mensaje de esta tarde? Que necesitamos pastorearnos por Dios. ¿Cuántos quieren dejar que Dios sea su pastor? Gritan amén. Aleluya. Y a lo mejor para ti, quizás vente dentro del redil de Dios, has decidido tomar tu propio camino y no hacer caso al pastoreo del Señor. Pero quiero decirte que por muy perdido que estés, iglesia del Señor, Él es capaz de dejar a las 99 y ir a buscarte a ti. Gracias, Dios mío, por la vida. Miren, ¿me dejan terminar con un detalle? Amén. Termino con esto, no me estoy para la tarde. Hay algo que me llamaba la atención, pastor. Y es que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cómo es posible que una vara y un callado me infundan aliento? Y es que estudiando me di cuenta, iglesia del Señor, que la vara era el instrumento que el pastor tenía para defender a las ovejas. Por eso, iglesia del Señor, en medio de una situación mala, la vara nos da aliento. Pero si vamos al callado, iglesia del Señor, vemos que también era una vara, pero que al final terminaba en punta con un clavo y servía para rescatar a las ovejas. Pero hay más profundidad todavía, iglesia del Señor. El callado era un palo de madera con un clavo abajo y con esto era capaz de rescatar el pastor a las ovejas. ¿Saben de qué forma Cristo rescató a su iglesia? Por medio de la cruz y unos clavos. Y hoy el Espíritu Santo, por medio de este mensaje, Dios te está alentando a que en medio de tu prueba, en medio de tu situación, no te sientas solo. El pastor de los pastores está contigo. Él no te va a dejar. Él va a traer aliento sobre tu vida. Por eso, te pido en esta tarde que no te salgas del redil de Dios. ¿Qué te parece si le damos gracias al Señor? Gracias, Señor. Espíritu Te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tu palabra ha sido predicada, Señor. Te ruego que donde yo no he llegado con mi fuerza, Señor, con tu torpeza, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, llegue a los corazones, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, que nunca nos salgamos del camino del cual tú has marcado para nosotros, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Y en esta tarde reciba la gloria de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso para el Señor que le bendiga.